güey, Despiértate, tienes examen a estudiar. Mijo, ya párale. Somos tu Tienes que subconsciente. aplícate. No puedes estar reprobando siempre, así que vamos, para eso vinimos hoy, nosotras vestidas de mexicanita. ¿Y sabes por qué? Porque sabemos muy bien que mañana tienes examen. Y pues vamos a hablarte sobre Lo la era más de oro importante. del cinema mexicano. Desde hace mucho tiempo México ha sufrido de miles de eventos que nos ha dejado muy tristes, la neta. Ha sido tan devastadores que nosotros ocupamos esa aprobación de otros países que digan de que, mira, México se le está rifando, México esto, pero como no lo hacen, nosotros vivimos en un hoyo profundo, y eso es muy triste, ¿no? Sí, nosotros pensamos que México está lleno de logros que todavía no han sido reconocidos, pero tampoco hay que generalizar, porque no hemos hablado de una cosa que de verdad hizo que México estallara y que tuviera mucha fama, y eso es El cinema. Cuando después de un chorro de tiempo, al fin México dejó todos esos eventos devastadores que pasamos en la revolución, todo lo que la revolución trajo aquí, nosotros al fin empezamos a enfocarnos en todo lo que de verdad valía la pena. Y empezamos a explotarnos al máximo y sacar todos los talentos que cada mexicano posee. gracias a la Segunda Guerra Mundial, muchos países no tuvieron la oportunidad de crear nuevas películas, y entonces México aprovechó todo eso para crear nosotros nuestro contenido y que se explotara al máximo. La cinematografía durante todo este tiempo estuvo explorando un chorro de géneros. El género de la comedia, romántico, drama, etcétera, etcétera. Y en esta época fue cuando en 1936 llegó una película que a la maíz estalló, o sea, hizo que internacionalmente nos reconocieran, y se llamaba Allá en el Rancho Grande. Esta película no solo tuvo éxito aquí en México, sino también en un chorro de estados hispánicos y en Estados Unidos. Por eso se le considera a esta película como la llave que hizo que este milagro ocurriera, o sea, que empezara la era del oro. Un personaje que fue como muy reconocido por sus producciones y sus películas y colaboraciones fue Emilio el Indio Fernández. Fue un actor, director y productor. Cuando él empezó a introducirse en todo este rollo de el cinema, él empezó como de una forma muy, ¿cómo podría decirlo? Muy informal. Y fue cuando llegó el presidente, que en esa época era aquí de México, era Adolfo de la Huerta. Y pues era como que muy, muy compa de este vato, ¿no? Era así como que muy amigo. Ajá. Y entonces él, como aconsejándolo, le dijo que fuera a aprender a hacer películas, porque ahorita estaba como la euforia del cine. Entonces le dijo, no, ¿sabes qué? Ve, aprende a hacer películas para que a través de ellas puedas expresar tus ideas y que lleguen a miles de personas, y que regresara a México para hacer las películas y que pues empezara esto de ser reconocidos por nuestras películas. Lo que él básicamente hizo fue lo alentó a que él, ¿cómo se dice? Él usara el cinema como una herramienta para expresarse, para expresar y que la gente lo entendiera. Porque pues, por ejemplo, yo cuando voy al cine lo que hago pues es ver la película, y si te das cuenta, siempre que es una película transmite algo, transmite a lo mejor felicidad, entendimiento. A lo mejor muchas películas, y más las mexicanas, siempre transmiten algo que pasa aquí en México. O sea, el propósito de este vato, el Emilio, era capturar la belleza mexicana, y que a través de esa otros países capturaran y dijeran, a la torre, qué padre, y que se enfocaran en nosotros. Y siempre, o sea, siempre en sus películas lo que él reflejaba, todos, o sea, las temáticas y los tópicos que él elegía, siempre hablaban del patriotismo, de que México es así, México es acá, siempre hablando y exaltando toda la belleza que México tiene, en vez de ver lo malo de la corrupción y todo eso. No, él veía lo que teníamos bueno y lo proyectaba para que todo el mundo dijera, a la maíz, así como dijo Sofía, qué padre. O sea, yo quiero visitar México. O sea, México no es un pueblucho, México está padre. O sea, tienen un chorro de cultura, un chorro de tradiciones, y es lo que este director quiso hacer. Y por eso es una persona tan reconocida aquí, y que, o sea, se le hace mucha referencia en esta época, que fue la época del oro.
es como el principal director por eso mismo, porque nos hizo ver, o sea, a todas las audiencias de otras partes del mundo de una diferente perspectiva. O sea, hizo que cambiara cómo ellos pensaran de los mexicanos. Entonces, cuando él hacía las películas, él trataba de tomar sacarle ventaja a todos los como recursos que teníamos aquí en México, y en ese tiempo fue cuando más crecimos social y económicamente. Después vinieron los premios Ariel, que esos premios son premios para que se reconozca. ¿Conocen los Oscars? Pues son como los Oscars, o sea, es como de que esos premios empezaron en 1946, pero aquí, o sea, en México son llamados Ariel, que son premios donde se reconocen a todos, pues, los artistas, actores, los técnicos, todo el staff, es reconocido. Y es con el fin de motivarlos, de que, bueno, o sea, la neta te la rifaste en esta película, toma tu premio porque te lo mereces. O sea, no es un premio que en realidad es como que a la maíz, o sea, como que, o sea, todo el mundo nos gusta ser reconocidos. Entonces, si haces algo que en realidad marca y te dan un premio por ello, pues es muy especial. Y luego entonces a México, pues le conviene que siga siendo reconocido como... Para agarrar más prestigio, para que México, al hablar de, pues no solamente del cinema, sino en todo, que dijeran México y que, sí, que tengan una perspectiva más muy alta de nosotros. Sí, entonces con ese propósito empezaron a hacer los premios estos llamados Ariel. Y pues ahora les vamos a decir como las películas que más dieron el boom. Más jalaron a la gente y que todavía mucha gente recuerda en su memoria. Pueden ser de que nuestros papás o nuestros abuelos, o que a lo mejor es una película muy vieja, pero que hasta nosotros, de que los millennials o no sé cómo nos llamamos, que todavía la recordamos. La vimos porque tuvieron este gran impacto aquí en México. Sí, porque no es la misma esa película en la actualidad. Vas a decir, ay, qué fea, qué chafa está esa película. Pero en ese tiempo tuvieron un gran impacto. Por ejemplo, vamos a hablar de una que en su momento no había una película con audio, y que esa fue la primera película con audio. Son reconocidas porque realmente impactaron en su época. Sí. La primera fue El automóvil gris, que salió en 1919. Fue la primera película hecha en México y fue una de las más famosas reconocidas nacionalmente en el cinema mudo. La segunda fue Santa, en 1932, que fue la primera película mexicana con sonido sincronizado a la imagen. Eso quiere decir que se podía ver cómo el actor hablaba y se escuchaba al mismo tiempo que él movía la boca. La siguiente fue Vámonos con Pancho Villa, en 1935. Fue considerada una pieza maestra en el cinema mexicano, porque fue una de las películas más clásicas y habla mucho sobre el rol que Pancho Villa tuvo en la Revolución. La siguiente película es Ahí está el detalle, en 1940, que fue parte de la era dorada del cinema mexicano. Es considerada la mejor película de Mario Moreno, que Mario Moreno, pues si no saben, es Cantinflas, que todos sabemos que es uno de los personajes más icónicos e importantes del cinema mexicano. En 1948 fue Salón México, que fue una película hecha como un tributo a la vida nocturna que había en México, en la Ciudad de México, y se usaba en ese tiempo mucho el rol ese de las carabeteras y todo el drama, trataba de drama y todo el cinema negro, que es como pues humor negro, ¿no? A toda máquina, en 1951, que mostraba a unos de los dos ídolos más icónicos de la era dorada, Pedro Infante y Luis Aguilar. Y por último tenemos El Ángel Exterminador. En 1962, que fue otra pieza muy maestra de Luis Buñuel, que fue recordada que hablaba mucho sobre la burguesía aquí en México, sobre la alta burguesía. Como ya mencionamos las películas como más icónicas, vamos ahora a hablar sobre los actores que más brillaron durante esta época. Hay tres,
que pues nosotros escogimos porque nosotros consideramos que fueron los que tuvieron más impacto aquí, que se sigue recordando con, o sea, mucha admiración. Fue Pedro Infante, Mario Moreno y María Félix. El primero fue Pedro Infante, que fue un actor mexicano que pues también fue cantante. Y para empezar su carrera, empezó cantando en un grupo musical y luego su talento fue captado por una radio local que estaba ahí y con base a eso fue escalando escalón tras escalón hasta llegar a su fama, que lo impulsó a su fama fue su humor y carisma que él tenía. Después sigue Mario Moreno, que pues era un actor comediante que siempre hacía pues películas de comedia, como ya dije. También es reconocido por su papel de Cantinflas. O sea, mucha gente a lo mejor no reconoce a Mario Moreno, pero sí reconoce Cantinflas. Y por último tenemos a María Félix, que es el ícono de la belleza mexicana, que fue reconocida por su belleza y sus actuaciones en películas y novelas mexicanas. Pero como la vida es un ciclo, todo tiene su fin. Sí. Y para esto, lo que hizo que la época de oro terminara fue la muerte de Pedro Infante, que fue en 1967. Ahí fue cuando se le consideró el fin de esta época de oro, ajá, que llevó a México hasta la cima. Porque, pues, no sé si recuerdan, pero nosotros tuvimos, como ya dije al principio, nosotros siempre estuvimos sufriendo eventos muy devastadores en nuestra vida. Y dentro de ellos fueron de que, pues, nos usaran, fuimos independientes hasta muchos años después. Nos colonizaron, fuimos esclavos, nos usaron, nos traicionaron. Tuvimos una revolución mexicana que pasamos por muchos presidentes, que hubo no mucha corrupción, la economía estaba hasta el piso. Entonces, cuando pasó el milagro nosotros nos levantamos y pues el cinema fue lo que aportó más. Y fue cuando pues las personas al fin nos empezaron a ver como independientes, aunque ya había pasado, no sé, 60 años o 100. En ese momento apenas muchos estados o países nos consideraban independientes. Entonces cuando pasó esto, pues nuestro prestigio fue bajando y fue bajando. Seguían haciendo películas, pero ya no volvimos a ese nivel. A ese nivel que teníamos. Ahorita estamos estables y de hecho cada año, desde que pasó eso, trataban de volver a ese nivel, pero nunca se volvió. Y retomando el tema del primer personaje que hablamos, de el Indio Fernández, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que él había hecho muchas películas que fueron reconocidas a nivel internacional? Pues gracias a él, muchos de los países, cuando les hablas de México, dicen, hay un mariachi, un indio sentado en un nopal, ahí enseguida de un nopal, tomando tequila, cosas así. Él fue el que nos hizo dar el estereotipo. Sí, gracias a esa película se dio ese estereotipo. Y no nomás a esa, gracias a un chorro de películas. Porque si se dan cuenta, ya no tanto en la actualidad, pero antes, en todas las películas de antes, siempre se representaban de que al mexicano, todas las películas mexicanas me refiero, ¿no? Mexicano como un indio, mexicano como un charro, mexicano como siempre vestido así como nosotros estamos vestidas ahorita, o con trencitas, morenas. O sea, por ejemplo, muchas personas a lo mejor, porque somos blancas, piensan de que no son mexicanas, ¿me explico? O sea, si nos ven a lo mejor piensan que somos de otra nacionalidad, porque ellos se imaginan, o personas que nunca han viajado para acá, se imaginan que somos morenas, somos pobres, andamos en chanclas, que todo el día andábamos con trajes, con blusas típicas mexicanas y así. Pero pues no todo lo que nos trajo el cinema, como dijimos previamente, es malo. También tenemos que reconocer que en esas películas no solo se exaltaba ese estereotipo, sino que también se exaltaba este valor que los mexicanos poseemos y que somos reconocidos, que es el humor y la familia. Y la familia, si se fijan en la mayoría de las películas mexicanas, siempre hay algo, ya sé que tengan corrupción, tengan cualquier tema. Narcotráfico, corrupción, siempre personas que abusan del poder. Y sí es cierto, o sea, si te dan cuenta, a lo mejor no hemos cambiado ya después, o sea, de aquí a, no sé, 20 años atrás seguimos siendo igual, a lo mejor peores. Cada vez hay más corrupción, cada vez hay más pobreza, cada vez más hay más. Pero sí hay que reconocer que México tiene un gran valor.
Y ese valor es la familia. La importancia de la familia, o sea, eso que nunca dejamos que, ay, mi papá sabrá qué está haciendo. Siempre lo tratamos de reflejar, que la familia es lo más importante Y, o sea, que siempre hay que darle el lugar que se merece, y pues en las películas podemos observar que siempre está presente. Y luego pues también, o sea, no sé si... Una de las cosas muy importantes que se nos olvidó, porque nos entramos tanto en el tema que nos fascina porque es México, fue que cuando pasó la muerte de Pedro Infante, o sea, que fue lo que desató todo este revoltijo así enorme, fue que muchas industrias donde se filman las películas cerraron. Las 3 más importantes cerraron, entonces eso fue la causa, de hecho, de la cual hizo que México nunca se volviera a estabilizar de esa manera. Aparte, A ese nivel, nunca volvió a llegar a ese ajá. nivel, porque pues muchas personas dejaron de sentir el interés. Aparte con esa, hubo como que en ese tiempo en el que se cerró, pues hay que pensar en de todas las maneras que impactó. Hubo desempleos, mucha gente se quedó, como eran franquicias grandes que trabajaban con mucho personal, cerraron y entonces esas personas ya no tenían trabajo, entonces de esa manera impactó económicamente. Y luego aparte, o sea, no nomás fue un impacto económico, sino también social. O sea, hay que recalcar que este personaje era muy icónico. Fue un personaje muy importante para el país. Si ahorita es importante, imagínense en esa época que lo tenían y que decían de que a la maíz, gracias a él, gracias a su película, a sus películas, estamos en el nivel que estamos ahorita. Pues los destrozó a muchos mexicanos su muerte, porque pues fue un personaje que sigue siendo muy querido y en esa época fue más. Entonces eso hizo que pues muchas personas les quitaran el interés de esto, de México. Y pues ahorita, antes de yo explicar esto que se nos pasó, pues, o sea, hablamos sobre cómo muchas películas han influido aquí en México, cómo han influido en el estereotipo que se nos ha inculcado o se les ha inculcado a otras regiones, por ejemplo. O sea, los estereotipos no nomás son de diferentes países, sino también de aquí de México. O sea, por ejemplo, si yo llego aquí y le digo de que, no sé, hablo con uno de Sinaloa, pues yo me lo voy a imaginar todo narco, así que, ay, saca la no sé, la marihuana, la mota y así, ¿sabes? Como, y ellos, por ejemplo, yo a veces que voy a México y dicen de que, ay, hablas bien cantadito, o hablas bien regañón, así como que siempre piensan que los sonorenses somos enojones, y que, ay, es que esto, es que aquello, es que esto. Pero eso pues son estereotipos. Sí, y o pues, sea, porque muchas películas no solo pues son de que México, sino también es de cambian que... dependiendo de la región. Sí, Y pues ya como conclusión tenemos que pues el cinema nos benefició en muchas maneras, y sentimos que cada quien tiene como una partecita de eso tan importante que es el cinema. sí, o sea, por ejemplo, ahorita como yo dije, que cuando pasó la muerte esa de Pedro Infante, a todo el mundo afectó socialmente. Espérate. Pero pare. ¡No! Y pues ya como conclusión tenemos que el cinema se volvió parte de cada uno de aquí del país, que tiene esa importancia dentro de nosotros y que nos hizo darnos cuenta que tenemos todo el potencial para seguir adelante. Entonces, con una persona se puede hacer el cambio. Sentimos que no hay ninguna persona que no se necesite, que no tenga importancia. Todos formamos México y es como un pequeño rompecabezas, un gran rompecabezas, que sin una pieza no puede verse completo. Entonces, si de uno empieza el cambio, si tú haces el cambio, si yo hago el cambio, vamos a generar esas pequeñas acciones, un impacto gigante. Entonces, yo soy México, tú eres México y todos somos México. Y pues consideramos que ya te dimos toda la información que necesitabas para el examen. Así que aplícate, estudia, repasa, porque el conocimiento lo tienes. Ahora usa lo que México te ha dado. Adiós.